Bien, eh, mi nombre es Diana Rojas y en esta oportunidad voy a realizar la exposición acerca de lo que es la atomización. Mm, Para el curso de Tecnología Agroindustrial 2, mm, la atomización es un proceso de secado em, que, que es con la finalidad de la conservación de los alimentos de otra manera. Em, las soluciones o dispersiones líquidas son convertidas a polvo mediante un proceso de evaporación del agua. Aquí muestro lo que es el funcionamiento de un equipo de atomización llamado también spray dryer. Y por el calentador, por el calentador ingresa el gas seco y el gas es calentado y por esta bomba ingresa lo que es la muestra líquida o dispersa a altas concentraciones. Entonces ambos componentes ingresan a la cámara de secado a una temperatura mayor. Y en esta cámara de secado se forman lo que son las gotas de la muestra gracias a las altas temperaturas y al gas por aspersión también. Después de la cámara de secado, por este compartimiento se va la muestra con las gotas de la muestra y a una temperatura de salida de cámara se van al ciclón. En el ciclón son llevados a un ambiente de turbulencia donde eso favorece a lo que es la evaporación del agua. La evaporación del agua, entonces el agua se va por un compartimiento que lleva al aspirador y el aspirador va a ayudar a expulsar el agua de la muestra. Y la muestra ya en polvo va a pasar por un filtrador para garantizar que no exista microgotas o micropartículas de vapor de agua. Eh, bueno, el artículo científico que voy a explicar es acerca del aceite de pescado. Para eso sabemos que los ácidos grasos más importantes son los que contienen los omegas y entre ellos los más importantes son el EPA y el DHA. Las fuentes son los peces marinos, mariscos, algas y también una fuente vegetal, lo que es las plantas con ácido alfa-linolénico. El aceite de pescado tiene desventajas porque es de un sabor no deseable y es propenso a la oxidación. Por ese hecho se busca mejorar su calidad mediante el encapsulamiento de este producto. Y este encapsulamiento va a depender de distintos factores que van a ser tratados en el artículo científico y como agente encapsulante se utilizó la hidroxipropilcelulosa, que es un derivado sintético de la celulosa y, y tiene función emulsificante, espesante y estabilizante. Aquí tenemos el título, el efecto de la atomización con solventes orgánicos en la encapsulación, liberación y estabilidad del aceite de pescado. Yeah. El objetivo fue estudiar la influencia de los tipos de solvente utilizado en el secado por atomización para la microencapsulación del aceite de pescado con los parámetros de encapsulación como son las propiedades del polvo y patrón de liberación de aceite de pescado en un modelo acuoso de HPC. Otro objetivo también fue determinar la estabilidad de los encapsulados durante el tiempo y a ciertas temperaturas. Los materiales y métodos fueron el aceite de pescado, la hidroxipropilcelulosa, la lecitina de soya, que solo fue para realizar lo que es el procedimiento de atomización convencional en agua.
Y los solventes, el cartucho fue para lo que es la microscopía de barrido electrónico, eh, y otros componentes para otros análisis. Bueno, la metodología, eh, el artículo compara aparte de comparar los tipos de solvente en el caso de atomización por solventes, también compara lo que es atomización por el método convencional, que es con agua, aceite en agua. Entonces, para lo que es atomización con solventes, se realizó este procedimiento de HPC mezclado con cada solvente. Y la solución de HPC con los solventes, bueno, se tendrían que tener tres recipientes, y en cada recipiente se agregó aceite de pescado 2.5 gramos, y después se llevó a una agitación por 3 minutos, y entonces este extracto, esta solución ya estuvo lista para llevarlos a atomizar. Y para lo que es el caso de la atomización convencional, se usó lecitina en agua destilada y se mezcló en el aceite de pescado tales gramos. Y aparte de eso, esa solución se preparó HPC en agua destilada. Ambas soluciones fueron mezcladas y llevadas a una agitación por 3 minutos, y ya, bueno, esa solución estuvo ya lista para lo que es para el atomizado. Para lo que es la atomización, hubo diferentes temperaturas de gas de entrada para método solventes y método convencional. Eh, el flujo de gas esparcido fue de 600 litros por hora, el flujo de gas aspirador de vapor de agua fue de 35 metros cúbicos por hora. La tasa de alimentación de la bomba peristaltítica, donde se ingresó lo que son las muestras ya listas, fue de 1 mililitro por minuto. La caracterización de las microcápsulas de aceite de pescado se consistió en la determinación de actividad de agua, la humedad, la higroscopicidad, y bueno, otro procedimiento fue la caracterización de las microcápsulas de aceite de pescado. Aquí cálculo de la eficiencia del encapsulamiento. Aquí mostramos la ecuación. La determinación del EPA y DHA también por lo que es la cromatografía de gases, y las estructuras exteriores de las micropartículas de aceite de pescado por lo que es la microscopía electrónica de barrido. Y bueno, estos son otros procedimientos, y la estadística se realizó con un programa StatGraphics, usando lo que es el análisis de varianza. Bueno, en los resultados, aquí tenemos, vamos a comenzar acá con lo que es la figura 1. Se muestra, acá tenemos el B1. Esto es para lo que es el aceite, los que son aceite en lo que es aceite en aceite de pescado en el solvente que es metanol, aceite de pescado en etanol y aceite de pescado en acetona. En la primera columna observamos lo que es el rendimiento de aceite con relación al contenido de HPC con respecto a lo que es el contenido de aceite de pescado. Aquí se puede ver mejor. Entonces, en los tres, se da que en los tres casos, como aquí se puede observar, en los tres casos, el rendimiento no depende de la temperatura, porque es casi similar, no hay una variación, por ejemplo, de este punto hasta aquí por efecto de las temperaturas.
Entonces, para el caso del rendimiento de aceite de pescado, lo que tuvo un impacto fue lo que es la relación de aceite de pescado con HPC. Se encontró que a menor aceite de pescado, menor relación de aceite de pescado, que fue 1 y de HPC fue de 4. Entonces, mayor HPC y menor aceite de pescado, se encontró un mayor rendimiento. Por eso, aceite de pescado como 1 y HPC como 4, se encontró en los tres casos mayor rendimiento, cerca del 85 al 90% a más, como aquí se puede observar tanto para el metanol, etanol y acetona. Ya. Y la segunda columna corresponde a lo que es la microscopía electrónica de barrido. Son las fotografías. Se observa que para lo que es en agua se obtuvo mayor tamaño de partícula, es decir, que la atomización no fue eficiente porque la partícula, o sea, lo que se busca es disminuir el tamaño. Entonces acá fue mayor el tamaño de las partículas de la muestra. A diferencia del método de atomización con solventes, que fueron menores, de los cuales el mejor fue lo que es el etanol, que se obtuvo un 0,53 micrómetros de las partículas. Ya, y en la tercera columna se muestra lo que es. En la tercera columna se muestra lo que es el, lo que es el área bajo la curva. Bueno, esto se trata acerca de la cromatografía de gases que se realizó. Ya. En esta tabla 2 tenemos otros resultados donde muestra el porcentaje de eficiencia del encapsulamiento, donde muestra que lo que es el aceite de pescado en acetona fue de mayor rendimiento del 92%, eh, y a una tasa, bueno, para los 4 casos se utilizó la relación de 1 a 4 de aceite de pescado con respecto a la HPC para obtener un mayor rendimiento. Como vimos aquí en las gráficas, a esta relación se consigue mayor rendimiento en todos los casos, ¿no? Otro que podemos resaltar es acerca de, bueno, acá se muestran todos los análisis, ¿no? Del EPA, DHA, humedad, higroscopicidad, tamaño de partícula. Esta tabla es como un resumen. Y también podemos observar que el gas de temperatura de entrada a la cámara en el método convencional fue mucho mayor que en los métodos del solvente. En lo que es el método de solvente, el etanol fue de mayor temperatura y esto se relaciona con los compuestos, estos compuestos que son volátiles a sus temperaturas de volatilización. Se tiene que tomar mucho en cuenta eso para, y para colocarlas a esa temperatura en la cámara de secado. Otro resultado es acerca de la caracterización de las micropartículas de aceite de pescado. Acá se observa el método convencional, que es este, con respecto al método de atomización con solventes, que se observa un menor tamaño de partículas y también en este caso de lo que es aceite en agua se da lo que es la emulsión, y en el caso de lo que es atomización con solventes solo se da unas interacciones hidrofóbicas de fuerzas de Van der Waals. Entonces de esa manera se va a conservar o atrapar a lo que es las partículas de aceite de pescado. Y también se debe en el caso de la atomización por solventes, la constante dieléctrica del medio
fue mucho menor que en lo que es la atomización de agua. Entonces, si es menor la constante dieléctrica del medio, va a haber una mayor interacción entre lo que son los solventes y lo que es el aceite. Esa ventaja no la tiene la atomización con agua porque su constante dieléctrica del medio es muy alta con respecto a los solventes. Eh, Otro resultado es acerca de los compuestos polares extraídos del aceite, tanto en las muestras de agua con aceite y los 3 solventes con aceite, al inicio del almacenamiento. El total de, bueno, acá se encuentran compuestos polares y el total de compuestos polares en lo que es el agua, en las muestras de aceite, los encapsulados, ¿no? De lo que es aceite con etanol, aceite con acetona y metanol, el que se observó, el que se observó entre el método del solvente, entre estos 3 solventes, el que se observó que fue el menor total de compuestos polares fue del encapsulado y la superficie de aceite con metanol. Entonces, eh, este resultado indica la formación de compuestos polímeros a partir de los triglicéridos con los dímeros. Entonces, esa formación de compuestos va a generar la saturación de los aceites. Y entonces este resultado indica que el metanol en aceite genera menos compuestos polares, entonces va a generar menos uniones de triacilglicéridos con otros dímeros, evitando la formación de largas cadenas de ácidos grasos que pueden ser susceptibles a oxidación. Eh, aquí Aquí tenemos otro resultado, que es el tiempo temporal de formación de dímeros y polímeros de triacilglicéridos en fracciones de aceite encapsuladas y de superficie de micropartículas de aceite de pescado preparadas con agua, etanol, acetona y metanol. Bueno, este resultado es prácticamente un resultado más explicado acerca de la tabla 3. Se observa que lo que es el aceite de pescado metanol, que está en la forma de diamantes, menor uniones de dímeros con polímeros, menor uniones, lo que eso significa la conservación de los triacilglicéridos, de los dímeros, como ácidos grasos insaturados. Y en cambio, a diferencia de lo que es los cuadrados, que es el etanol, seguido de lo que es la acetona que a pesar de que se obtiene un mayor rendimiento en la acetona y mejor tamaño de partícula, a pesar de eso, en lo que es calidad del aceite, del atomizado de aceite de pescado, entonces resultaría ser defectuoso. Y bueno, pues el agua sí resultó ser negativo prácticamente porque es el que más favorece a la interacción y la formación de más polímeros. Y bueno, estas son las horas. Las horas también cumplen un papel muy importante porque a mayor tiempo se da la mayor formación de estos polímeros con dímeros. Esto es para lo que es la superficie del aceite. Y para lo que es el encapsulado de aceite, también se cumple el mismo comportamiento se observa en lo que es el encapsulado de aceite de pescado. Bueno, aparte que estos resultados fueron a 40 grados Celsius en la oscuridad, también se realizó otro
experimento a 5 grados Celsius por 5 meses y confirmaron que las micropartículas de aceite de pescado con metanol obtuvieron menor polimerización de sus compuestos, a diferencia de lo que es la acetona, el etanol. Entonces, esto muestra en lo que es el caso de la calidad del aceite y su estabilidad. El aceite de pescado encapsulado con metanol muestra mayor calidad de aceites de EPA y de DHA. Las conclusiones: el secado de pulverización o con atomizado con disolventes orgánicos afectó la eficiencia de la encapsulación del aceite de pescado y también la estabilidad. En cuanto a la eficiencia, se puede decir que lo que es aceite de pescado en acetona es más eficiente que aceite de pescado en etanol o metanol, pero en cuanto a estabilidad, se observa que lo que es el aceite de pescado metanol observa mejor estabilidad, evitando la oxidación y formación de polímeros. Bueno, también otra conclusión puede ser que se necesitan mayores estudios para unir esas dos ventajas que se tienen de la acetona con el metanol, acetona para mejorar el rendimiento del aceite y el metanol para ayudar en lo que es la calidad del aceite, la estabilidad de sus compuestos. Entonces, este artículo científico menciona como te incentiva a lo que es las nuevas investigaciones para obtener un mayor rendimiento de aceite de pescado encapsulado, pero también que cumpla con los parámetros de ácidos grasos que debe contener para que sea un producto nutritivo y de calidad y alargar su vida útil también. Bueno, eso sería todo.